una iglesia, estoy hablando todo lo que hagas, hacelo para el Señor y seas ensanchado. Sean ensanchados los negocios, el comercio, las profesiones, la familia. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Levanta la mano y di conmigo: es una orden que yo no sea escaso. Dios le dijo: no seas escasa, no lo seas. No es cuestión que tú quieras, es cuestión que Él lo ordena. Entonces yo entendí que sacar la escasez de nuestra vida es una orden que Dios nos dejó. Y tenemos que trabajar para que eso se vaya. Escasez de ovejas, de discípulos, de construcciones, de finanzas, de unción, de palabra. Que todo en tu vida sea abundante. ¿No me oíste? Que todo en tu vida sea abundante. Que sacar la escasez. Y por eso la palabra que Dios nos ha dado: alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Ojo, dice: regocíjate, ensancha, extiende, alarga, refuerza, extiéndete y habita. Ahora quiero dar una palabra a todos ustedes. Cuando dice habita la ciudad asolada, es todo aquello que está asolado, que alguien más no pudo habitar ni darle vida. Dios te va a usar a ti para que eso ocurra. ¿No me escuchaste? Dios te va a usar para que cobre vida lo que no tiene, y para que sea amparado por Dios lo que ha sido desamparado. Dice: habitarás lo asolado. No te preocupes si Dios lo que te dio fue un terreno donde no va nadie. Ahí lo habitarás. Testimonio. Ojo, pero Dios me despierta y ahora en este tiempo me dice el verso 4: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Mis hermanos, que Dios ensanche sus vidas, sus finanzas, sus ministerios, su familia, su unción, que todo crezca. Ahora te quiero llevar acá, Génesis capítulo 37, verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. No tenía ninguna preferencia ni siquiera por su conducta. Quiero que lean bien. Porque lo había tenido en su vejez. Dios le mandó al hijo, ¿verdad? Entonces dice aquí que Dios le mandó en su vejez a José, y por eso lo amaba, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si vas a contar tu sueño, contáselo al que puede hacer algo por tu sueño. No lo andes contando a los que los vas a arder más diciéndoselos. ¿Me expliqué acá? Entonces viene José, cuenta su sueño, ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Y entonces los manojos, saqueos de trigo, etcétera, aquí y allá, en el verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Yo no encontré una túnica de colores dentro de mi closet, pero me encontré esta chaqueta, que cuando me tocó predicar en un país X, me la regalaron en una caja. Entonces, como era una túnica de colores, esta fue la más colorica que encontré. Y la verdad es que hay cosas que pueden causar envidia. Y José causó envidia entre sus hermanos por un regalo que el papá le hizo. Ni siquiera fue José. Él no fue a comprar la túnica de colores. Fue el padre el que se la hizo, se la diseñó, se la puso, y despertó envidia entre ellos. Y así, entonces, ahora les cuento yo los sueños y los procesos, cómo es que se van manejando. En el Salmo 105, verso 15, ¿verdad? Ya él con su túnica de colores y toda la onda. Verso 15 dice: no toquéis
dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pero el contexto es el que a mí me llama la atención. Ponga atención, dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Ponga atención, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, y el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señal de su casa, por gobernador de todas sus posesiones. Dios le mostró el sueño, uno hermoso y lleno de mucha bendición y poder, pero nunca le mostró el proceso. El proceso es algo que nadie puede mostrar, solo se puede pasar. Entonces tenemos sueños, amén, pero ahora te voy a hablar de dos tipos de sueños: el sueño que literalmente te dio Dios, o la visión que literalmente te dio Dios, o lo que tú soñas pensando que es Dios solo porque es bueno. Entonces ahí pueden haber dos tipos de conducta. El que sabe que es Dios el que da el sueño, va a aguantar el proceso. Aquel que tiene un sueño que quiere que Dios apruebe, va a verse acomodando siempre su sueño a su proceso. ¿Cuántas cosas he oído yo de tanta gente en 37 años de servir a Dios, que cuando llegan a vivir el proceso acomodan el sueño al proceso, en vez de dejar que el proceso cambie su persona para cumplir el sueño? No sé si me estoy explicando. Pero entonces ahora, como no aguanto el proceso, me invento un nuevo sueño, cambio el sueño. Eso es cuando uno tiene un sueño bonito, agradable, de todo, pero no es el sueño que realmente Dios puso como un inception dentro de ti, que lo puso ahí. José literalmente lo soñó, él no se lo imaginó. ¿Me estoy explicando acá? Y no hay nada de malo en imaginarlo, pero si decís que ese sueño Dios te lo puso, tenés que aguantar el proceso. Mira, de ser el hijo consentido de su padre, o que lo amaba más que a los hermanos solo porque lo obtuvo en la vejez, entonces le puso la túnica de colores y ahí empezó su proceso. Si el padre no le pone la túnica de colores, ese proceso no se da. Pero en cuanto el padre le puso la túnica de colores, el proceso comenzó. Y nosotros sabemos todo lo que él vivió. Ahí en ese salmo dice: y entonces vinieron los hermanos y se ensañaron contra él, le tuvieron envidia, lo intentaron matar, lo meten al pozo que estaba seco, logra salir de ahí gracias a Rubén el hermano, lo venden como esclavo a la gente de Madián y se lo llevan a Egipto y lo compra allí Potifar. ¿Qué pensamos nosotros de nuestros sueños cuando en lugar de tener la túnica que nuestro padre nos dio, lo que tenemos ahora es una oferta para comprarnos como esclavos? Es fácil abdicar al sueño. Es fácil decir: me equivoqué, no escuché a Dios, esto no puede ser así. Y estando entonces en la casa de Potifar, empieza a administrar los bienes. Y resulta ser, porque yo sabía que era de los 17 años que él recibe el sueño, y conocen la historia donde termina. A los 30 años entra al gobierno de Egipto. Y no tiene ningún puesto formal, simplemente está detrás de Faraón como el consejero sabio. Fueron 13 años de prueba a los 30 años. Pero ¿sabes qué fue eso? Ahora te lo cuento. Cuando está en la casa de Potifar, aparece la esposa de Potifar, lo sabemos, le hace propuestas. Este hombre sale corriendo de ahí, lo acusan falsamente, lo meten a la cárcel. Y ¡ojo! En la casa de Potifar estuvo solo un año, entre que caminó, lo compraron y administró. Un año, solo un año. Estuvo 12 en la cárcel. 12 años en la cárcel.
Espérame. No, sí me estoy explicando. Lo que son 12 años en prisión es como para que no volvás a soñar jamás. 12 años en prisión es para sentirte abandonado y llegar a creer que realmente fuiste abandonado. 12 años en la cárcel es para odiar a tus hermanos y vengarte de ellos cuando los mires. 12 años son más que suficientes para volverte una persona amargada, resentida, herida, y en lugar de ser envidiado, ahora envidiar. 12 años son suficientes para transformar tu vida de una bendición a un desastre completo. Pero ahorita tengo muy buenas noticias acá. Entonces, ¿saben ustedes que interpreta el sueño del copero y el panadero? Ojo acá. El sueño de José realmente no es el que lo lleva a Egipto a estar detrás del trono. El sueño de José lo llevó a la prisión. Pero salió de la prisión cuando puso al servicio de otros el don de la interpretación de sueños. Aquellos que son necios de vivir solo para sus sueños jamás podrán ser promovidos a lo que Dios te dio por sueño, sino hasta que sirvas a los sueños de otros. No me estás escuchando. Es hasta que sirves a los sueños de otros que Dios te puede promover, porque el don que Dios te dio no es para ti. Y él recibió el sueño, se lo cuenta a los hermanos, envidian, lo venden, lo sacan, qué sé yo, llega ahí, termina en la cárcel, interpreta los sueños, se acuerdan de él, interpreta el de Faraón y termina allí. Mi hermano, si Dios te llamó a predicar, no es para usar a la gente para que te oiga. Es dejarte usar por Dios para que la gente aprenda. Nunca salgas a satisfacer tu deseo y necesidad de enseñar y de ser alguien, porque ese sueño todavía está centrado en ti y no está centrado en el llamado que Dios te hizo. Tienes que hacer cambios para hacer match con lo que Dios quiere. Dios le mostró el sueño, pero no le mostró el proceso. El proceso es algo que a nadie se le puede enseñar. Solo es algo que podemos pasar. En el verso 11 del Salmo 105 dice: diciendo a ti te daré la tierra de Canaán. Di conmigo Canaán. Te daré la tierra de Canaán, o Canián en hebreo. Canaán significa lugar bajo. También significa humillado. Y platiqué con el rabino y le dije, esta palabra en hebreo, le dije, que es lugar bajo, que es humillado, quiero que me expliques algo. Humillado, ¿es alguien que se humilla o alguien a quien humillan? Son dos cosas distintas. ¿Es yo me humillo o me humillan? Y me dijo, esa palabra significa que te humillan, no que te humillas, me dijo. Porque José no se humilló, lo humillaron. Canaán significa lugar bajo. Y créeme que es muy difícil estar en lugar alto sin haber pasado por los bajos. Y cuando crees muy grande para estar en un lugar bajo, seguramente es porque eres muy pequeño para estar en un lugar alto. ¿Quieres que te lo repita? Si nos creemos demasiado grandes para estar en un lugar pequeño, seguramente somos muy pequeños para estar en lugares altos. El proceso no debe cambiar tu sueño. Salmo 105, 18 dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Es hermoso cuando recibimos el sueño. Es terrible cuando nos prueban. Pero tenemos que pasar por ahí. Dice el Salmo, el mismo verso en la Nueva Versión Internacional:
Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Escucha, él termina como el buen administrador de la prisión, ¿cierto? Pero aquí dice que le pusieron hierros y le aprisionaron el cuello. Cuando él entró, ya llevaba la gracia de Dios, pero no estaba siendo manifiesta. Cuando él entró, lo trataron así, con grilletes, con cadenas, con cosas en el cuello. Escucha lo que dice acá, lo que digo acá. El proceso no debe cambiar mi sueño, pero sí mi carácter. El proceso no debe cambiar tu sueño, seguir soñando lo mismo, pero sí el carácter. Los procesos no nos hacen o no nos han hecho la vida más fácil, pero sí nos han hecho más fuertes. Si no tengo enemigos es porque el sueño no es suficientemente grande. Y si tenemos enemigos es porque ellos muchas veces creen en nuestros sueños más de lo que nosotros mismos lo hacemos. A veces tus enemigos ya se dieron cuenta quién eres y tú todavía no. Y como dice por ahí un sabio, que nuestra teología pueda cambiar nuestra biografía. Satirio dos Santos, versión parafraseada. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho fecundo, dice otra versión. Todos hablamos de la túnica de colores de José. Y cuando la túnica se la quitaron a José y la llenaron de sangre, lo hicieron aparentar muerto. Cuando te quitan las túnicas, te pones a llorar por la túnica que perdiste. Y lo meten al pozo. Lo venden de esclavo. Ya no tiene esa túnica, ahora tiene esta. Y mientras José cargaba su nueva chaqueta, cargaba cadenas. Lo convirtieron físicamente en esclavo, pero jamás lograron esclavizar su mente. Que el dolor que sufras en tu vida no cambie para mal tu manera de pensar. Ya no tenía la túnica de colores, ya no la lucía, estaba sin nada. Pero él sabía que de la nada Dios lo iba a levantar. Dios te va a levantar de donde quiera que estés ahora. Y no importa la chaqueta que hoy uses, Dios está contigo. Y de pronto de esclavo va a la casa de Potifar. Porque a veces se llora por la chaqueta que te quitan y a veces lloras por la chaqueta que te ponen. Lo hacen administrador de todo. Y dice la Biblia que todo lo que José hacía prosperaba. Y la casa del egipcio prosperaba. Ya no tenía más esa chaqueta, ahora tenía esta. Estaba bendecido, todo lo que hacía prosperaba, todo lo que tocaba crecía, estaba en el apogeo de todo. Pero José no sabía que le faltaba otra chaqueta.
Lo acusan falsamente y le quitan esta. Y va a prisión 12 años. Luciendo esta. 12 años. 12 años luciendo esta. Pero ¿qué dice esto? Todo va a pasar. Dios está contigo. No te ha dejado ni te ha desamparado. No importa cuántos años, si son décadas, seguí confiando en Dios. Él no te va a abandonar jamás. Pero un día por fin le quitan esta. Y ahora le ponen la chaqueta no del consentido de Israel, le ponen la chaqueta del consentido de Dios. Y ahora luce la chaqueta de gobernar detrás del trono de Faraón. Hay una chaqueta que te está esperando. No es la que diseñó tu Padre terrenal para ti, es la que diseñó tu Padre celestial por ti. Y la vas a lucir, porque Dios la dice. ¿Quieren creer? En Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Ojo, ¿qué dice después? ¿Y qué? ¿Y qué? Y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Di conmigo, producir. De nuevo, producir. La palabra de Dios es enviada para que produzca algo. Por eso es que la palabra de Dios es eficaz. Produce algo y lo produce bien hecho. Entonces dice Dios: yo cuando mando mi palabra no me regresa vacía. ¿Por qué? Porque es una semilla la palabra que trae alguna cosecha. La parábola del sembrador, su palabra es semilla, y cuando cae en buena tierra da fruto al 30, 60 y 100 por uno. Y te digo de una vez algo: no te preocupes cuando de todo lo que oyes de la palabra tan solo rindes el 30%. Porque la buena tierra, ya con el 30 ya es buena tierra. Si la tierra da el 30, ya es buena. No digas: es que como doy el 100, empezá con el 30. Alguien que diga amén. Pero esa persona ya es una buena tierra, y la palabra está para producir. Dios es un Dios de productividad. Y va la palabra profética en el verso 13: en lugar de la zarza crecerá ciprés. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Quiere decir que cambiará la semilla que se ha sembrado para que en lugar de zarza crezca ¿qué? Ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Qué significa la palabra ortiga? Es de la familia de la urticacia. Estas producen irritación en la piel por medio de pequeños vellos. Entonces resulta que tu tierra está produciendo algo que irrita. Eso te declaro que va a cambiar. Y en lugar de esa zarza, eso que irrita, va a crecer el arrayán, que es una planta medicinal. Entonces pasas de una planta que ocasiona un tipo de enfermedad a una planta que cura enfermedad. Y por la palabra de Dios y su palabra profética te digo que el tiempo de andar cosechando zarzas se acaba en nuestra vida, en tu vida, familia, negocio, empleo, trabajo y nación. Viene el tiempo del arrayán, el tiempo de la planta medicinal, lo que va a producir salud en nuestra vida.
Dale fuerte el aplauso al Señor y créele. Levanta las manos y di conmigo: mis cosechas serán mejores que nunca. Amén. Sí, apláudele al Señor. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con capacidad de producir y reproducir. Son dos cosas distintas: la capacidad de producir y la capacidad de reproducir. Génesis 1:10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era ¿qué? ¿Que era qué? Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Levanta las manos, porque hoy vamos a hacer ese ejercicio, apoderarnos de su palabra. Y conmigo: producir es una orden. Mira, Dios creó la tierra, pero no había nada sobre la tierra. Separó, dice, estaban las aguas, las separó, y a lo seco llamó tierra, y a lo demás llamó mares. Y entonces le habla a la tierra. Tú quiero que te imaginas a Dios hablando con la tierra. Cuando Dios le da por hablar, habla con todo. No sé si me estoy explicando. Pero le dice a la tierra: hey tierra, produce. Produce. Produce hierba, produce árboles, produce que lleven fruto, y en el fruto adentro lleven semilla. Produce. Pero produjo un árbol que tiene fruto, que tiene semilla, para que de lo producido se vuelva algo reproductivo. Produjo, dáselo. Pero luego te dejó la semilla para que ese árbol sea reproducido. En lo particular, yo no creo que todo estaba ya lleno de árboles, porque entonces, ¿por qué a Adán le dieron la tarea de labrar la tierra? Si ya todo está lleno, no hay tierra que labrar ni nada que sembrar. Pienso que le dieron la muestra para que él empiece a producir todo. Y Dios puede producir algo en ti y lo recibes, pero se te olvida buscar dentro de lo que te dio el poder de la reproducción. A nosotros nos hizo iguales. Los seres humanos nos produjo Dios y adentro llevamos semilla, ¿verdad? Semilla que ponemos en la tierra, que es la mujer, y a los meses viene el bebé. Mira lo que dice entonces en el verso 20: lo que se produce debe ser bueno para Dios. Dijo Dios: produzcan las aguas. Ahora le habló a las aguas. ¿De dónde habrá sacado Jesús que le podía hablar al mar y a la tempestad? De su papá. ¿Y dónde Jesús le decía al mar: cálmate? Y a los vientos, que se queden quietos. ¿Y dónde aprendiste esto? Pues mi papá, si yo estaba ahí cuando le dijo a la tierra que produjera, y al agua, se puso a hablar con el agua. Con razón Jesús convirtió el agua en vino. Es que el hijo del tigre sale rayado. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó, ojo, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Y ojo, o sea, Dios le habló a las aguas y fueron las aguas las que produjeron lo que Dios pidió que produjeran. Y dice que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Levanta las manos y conmigo: yo voy a producir de acuerdo a su palabra, y cuando Dios lo vea, será bueno. No basta ser productivo, hay que producir buenas cosas. Amén. Cosas de calidad, trabajo de calidad,
Génesis 1:24. Él dice, y así es. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Todo el mundo diga fuerte: y fue así. Levanta tus manos y di conmigo: voy a producir algo bueno, y como Dios diga, así será. Desde el Génesis Dios está enseñando un principio maravilloso. Maravilloso. Génesis 1:26 dice, o se lee así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir que Dios le habló a la tierra, le habló a los mares, produjo todo, y ya que lo produjo, hizo al hombre y le dijo: todo lo que hice es para ponerlo a tus órdenes y señorea sobre él. Toda la producción de Dios la puso a tus órdenes. Sí, espérese, se pone bueno. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Levanta tus manos y di conmigo: yo soy un bendito de Dios. Ahora mira para qué los bendijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Existen cosas en común en la creación de las especies diversas que Dios creó. Dios dice a la tierra y mares: produzcan, y estos respondieron produciendo lo que Él pide y dice. Dios ha dado la capacidad a lo creado de producir y reproducir. Él dijo, y fue así. Y siempre supervisa su producción. La Biblia dice: y vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Qué tal si hacemos un voto al Señor hoy? Levanta tus manos y di conmigo: Señor, me comprometo a ser persona productiva de cosas buenas, excelentes, de calidad, que cuando las veas digas que es bueno. Amén. Produzcamos para Dios como la creación lo hace. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Como para quién se hace todo? ¿Como para quién? Así que produzcámoslo todo como para el Señor. Mateo 13:35. Quiero hablar de la carpintería de Jesús un momento. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahora, en Marcos capítulo 6, verso 2 al 3. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero? Hijo, ¿no es este el carpintero? Ahora ponga atención acá. Me voy a ir a este pequeño taller de carpintería que armamos aquí. Muy bien. Jesús hizo milagros, señales, prodigios. Sanó cojos, leprosos,
resucitó muertos, ciegos, sordos, multiplicó los panes, los peces. Todo eso fue de los 30 años en adelante. ¿Estamos de acuerdo acá? Pero antes de esos años, 3 años de ministerio, él desde pequeño aprendió el oficio de carpintería, que la Biblia no dice literalmente carpintero, dice tectón en el griego, que significa constructor, que significa sí puede ser carpintero y que puede ser una persona creativa, alguien que está creando algo, un artífice. Entonces la pregunta que yo les tengo a ustedes es: ¿cuántos me levantan la mano diciendo que saben, creen, han leído, han visto que los milagros que Jesús hace son de alta calidad? ¿Quiero ver? Bájala. Ahora te hago una pregunta: ¿de qué calidad crees que eran los muebles y las cosas que se fabricaban en su taller? Yo estoy seguro que Jesús, más de a otro, algún otro le enseñó a hacer muebles, carpintería, construcciones, vigas. Ahora, ¿tú te imaginas que Jesús, las vigas que hacían para las construcciones, las casas y todo, se caían las casas? Te sentabas en una silla y se quebraba, abrías un mueble y no servía. No. Ahora ojo a la enseñanza. Quizás no te salga mucho la resurrección de muertos. Quizás no se te multipliquen tan rápidamente los panes y los peces, solo las libras por comer pan y demás. Algo se multiplica. Es muy difícil de realmente llegar a imitar a Jesús en todo eso. Pienso que es aún más fácil imitarlo en la carpintería. Se lo repito. Yo creo que en el trabajo tenemos que imitar a Jesús, el trabajador de la carpintería, ¿o no? Y tenemos que producir también como seguramente Él produjo. Si tú estudias bien, vas a graduarte con honores, porque lo van a reflejar tus notas. Y si trabajas bien, lo va a reflejar ¿qué? Tu ingreso. Lo va a reflejar ¿qué? El resultado. Por lo tanto, yo hoy tengo una propuesta: que Dios nos dé su unción para hacer maravillas, milagros y señales como Jesús dice que las hagamos, pero que Dios nos haga tan productivos como fue Él en la carpintería. Y que Dios, metafóricamente hablando, bendiga tu carpintería y tu vocación de carpintero. Amén. Levanta las manos y di conmigo: Señor, yo seré productivo en mi carpintería. Amén. ¿Quién cree que va a ser el mejor de su rama? Impresionante. Yo estoy leyendo esto y el Espíritu Santo me empieza a abrir los ojos y me dice: todo el mundo quiere imitar los milagros, pero ¿y quién quiere imitar la carpintería? Vas a producir como nunca este año. Y no el 2020 o el año que viene. Vas a producir desde ya más que nunca. Prepárate para cansarte un poco más trabajando, para atender más clientes, más personas. Dios está en esto. 12 años. Mira lo que dijo Jesús a los 12 años de edad. En el verso 48 de Lucas 2, ¿ustedes se recuerdan que Jesús se les pierde a José y María? Lo encuentran en el templo. Y dice aquí: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 12 años y Jesús hablaba de negocios. No esperes que tu hijo sea grande para enseñarle un oficio o un negocio. La costumbre aquí era, desde esa edad ya lo sabían. Él se refería a los negocios de su Padre Celestial. Pero por eso es que se confunde José. Si esto no es la carpintería, es el templo. ¿Ahora de qué papá nos está hablando? ¿O de qué trabajo nos está hablando? Y dice ahí que se quedaron como no entendemos lo que está pasando. Pero eso es lo que está ocurriendo aquí. Y quiero entonces darte una palabra. Isaías 54, primeros versos. Regocíjate, oh estéril. Nadie que es estéril se regocija. Y entendí que Dios muchas veces primero va a cambiar tu emoción
y después tu estado. Él le habló a la emoción de esa mujer. Dijo: regocíjate, no te quiero triste, mujer. Sonríe. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda. Y por eso la conferencia nuestra se llama Ensancha. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y lo que viene es para tus hijos, y habitarán las ciudades asoladas, y tus hijos van a levantar empresas quebradas, lugares que ya no sirven, asolados, descuidados, y Dios va a usar a tus hijos para la reconstrucción de muchas cosas en esta vida. Parece que no te agrada la profecía de hoy, pero escucha acá. Él me dice: ensancha el sitio de tu tienda. El sitio. Porque se cumple lo que Dios habla cuando le crees. Por absurdo o ridículo que te parezca, a veces entre más ridículo es, parece que es más Dios el que nos está hablando. Porque rompe con tu lógica, rompe con tu ciencia, con tu conocimiento, con tu carne que se quiere vanagloriar. Ensancha el sitio de tu tienda, alarga las cuerdas, afirma las estacas, te extenderás. Y es tiempo que te ensanches. Dios va a ensanchar tu vida, va a ensanchar tu unción, va a ensanchar tu ministerio. Él va a ensanchar tu empresa, tu familia. Todo lo que hagas, toque, sea bendito por el poder y por la palabra que Dios te ha dado. Pero hoy el Señor me dice, yo le dije: ¿por qué me lo vuelves a dar hoy? Dijo: hoy te doy el verso 4, me dijo. No temas, pues no serás confundida. No serás confundida, casa de Dios. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Yo no sé si Dios le está hablando a una mujer aquí que quedó viuda, entonces ya no estaba casada sino desamparada, y que más sería la productividad de ella como viuda que como casada. No te des por desamparado ni desamparada, porque eso no implica jamás que serás menos productivo o productiva. Que el socio me dejó, que el banco no me dio, no importa todo eso. Lo que importa es una sola cosa: que Dios no te ha dejado ni te ha desamparado, y te ordena que te ensanches. Es una orden ser productivo. Tú tenés una carpintería, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Tú tenés una carpintería donde Dios se va a manifestar, donde Dios va a hacer su obra. Levanta las manos y di conmigo: Señor, seré productivo, produciré bien, con calidad, se hará como tú has dicho, y yo hoy recibo la orden de ensancharme y no seré escaso, porque me extenderé como tu palabra lo ha dicho, en Cristo Jesús. Amén. Productores, levanta tus manos, di conmigo: yo soy un productor. Ahora di: soy un buen productor. No solo hay que producir buenas cosas, hay que producirlas bien.
Siempre piensa esto: si te puede quedar un poco mejor, es porque todavía no lo has logrado. Hacelo lo mejor que se pueda, ¿verdad? En Isaías 55:10 vamos a ver nosotros que servimos a un Dios productivo. Él le habló a la tierra, le dijo: produzca. Fue la primera palabra que Dios le dio a lo que Él creó. Fue produce. Estaba la tierra y le dijo: produce hierba, produce árboles que lleven fruto, que tengan su semilla. Mares, produzcan. Entonces, lo primero que Dios le dijo a su creación es que produzca. Y a veces dejamos eso nosotros por un lado. Por eso es que me gusta mucho que cuando hablan de los milagros de Jesús dicen: no es el carpintero. No dijo: no es este uno de los carpinteros. Dijo: no es este el carpintero. Él era el carpintero. Y me imagino yo que lo que Jesús produjo en esa carpintería fue de tantísima calidad como la resurrección de Lázaro. Mira lo que dice Isaías 55:10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Escucha esto. Desde el Génesis, cuando creó la tierra, dijo: produzca la tierra, y después creó un sistema para que siempre se mantenga produciendo. Ahora le hago una pregunta: si nuestra tierra no fuera productiva, no tendríamos que comer. Si no existiera la ley de la siembra y la cosecha, no tendríamos nada que comer. La ley que nos mantiene vivos y produce vida es la siembra y la cosecha. ¿Por qué resistir esa ley si es la ley que mantiene todo vivo? Que lo que quiero decir es: todo está, ¿qué? De esa manera. Hay una época para sembrar y una época para, ¿qué? Cosechar, incluyendo la mujer. Para que la mujer quede embarazada, no quede embarazada cualquier día del mes. Queda justo cuando está, ¿qué? Ovulando. Cuando la tierra, igual Dios viene ahora y manda la lluvia y manda la nieve para que permee en la tierra y esté lista para la semilla. Porque va a necesitar de esa agua para poder crecer. Igual es todo. Dice el verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía. Entonces Dios manda la lluvia, pero no es lluvia lo que recoge. Lo que recoge es el producto de una, ¿qué? Semilla. La palabra de Dios es semilla. La principal parábola que Jesús predicó fue la del sembrador, para producir. Ojo acá. Dice: sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Levantemos las manos al Señor y di conmigo: Padre, toda palabra enviada a mi corazón, deseo que germine. La palabra de Dios debe producir algo en mí. Algo en mí. Y la tierra buena dice que es la que da el fruto al 30, al 60 o al 100. Ojo, que quiero liberarlos un poco de una carga. La buena tierra no es la que produce al 100 necesariamente. Es la que produce ya al 30. Mira cómo es Dios de lindo. Que lo que te está diciendo: si el 30% de lo que escuchas palabra, solo el 30 logras practicar, te bendigo, sos una buena tierra. Ahora ya cuando uno prueba que uno puede producir el 30, dice: al rato puedo producir el 60. Produce el 60, al rato puedo producir el 100. ¿Me explico? Eso es como cuando uno no está estudiando bien y pierde. Lo primero que hay que probar, saborear, es ganar. Con 61, ¿pero qué hay que ganar? Pero ya saboreaste que no perdiste. Diga: ay, qué bonito ganar. ¿Qué se sentirá ganar con 75? ¿Qué se sentirá ganar con 90? ¿Qué se sentirá ganar con 100? Yo te digo, cuando uno gana con 100 no se siente lo mismo que cuando uno gana con 61. ¿O sí? Claro que no.
No es lo mismo ganar un partido 1-0 que 5-0. No se siente lo mismo, aunque los puntos que te dieron fueron los mismos. ¿Me estoy explicando? Entonces al 30% considera que el partido está ganado. Si das más, goleada. ¿Me expliqué o los hice más bolas? ¿Quedó claro? Qué buena onda. Gracias, Espíritu Santo. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Noticia, palabra, como a ellos. A nosotros no nos han dado, que no le han dado a los profetas del antiguo. Nos dieron. Pero no les aprovechó, dice a otros, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ahora se pone más cardíaco esto. ¿Por qué? Porque al final, aunque la palabra es clave, la palabra que te hablamos, la palabra de Dios hablada es clave, la clave está en tus oídos. Un mensaje es tan bueno como lo sean tus oídos. Entonces la gente dice, es que tal predicador me gusta, qué buen predicador, buenísima onda. Pero ¿de qué sirve un buen predicador si no tiene buenos oyentes? ¿Sabe por qué Casa de Dios crece como crece? No es por el predicador, es por ustedes los oyentes. Porque reciben palabra, la practican, dan testimonio, otros quieren lo mismo y aquí están. Entonces la clave de la prédica de su servidor realmente son ustedes. Ahora, si ustedes se sientan a oír sin fe, esto no sirve de nada. Es pura información muerta. Pero cuando decidís creer la palabra, entonces las cosas cambian. Entonces dice, no aprovecho la palabra porque no la acompañé con fe. Quiere decir que la palabra de Dios le saco lo que tiene o la aprovecho siempre y cuando ¿qué? La oiga mezclada con ¿qué? ¿Mezclada con qué? Con fe. Eso quiere decir amén. Amén quiere decir así sea. Amén no es la porra del predicador. Ni el aleluya. La porra del predicador son los oídos atentos. Esa es la verdadera. Los oídos atentos creyendo la palabra que se está predicando. Ahora sí gritá, sé patalear, gritá y danzá, todo lo que quieras. Lo que quiero decir es, cuando está toda esa mezcla ahí, es lo mismo con la palabra. Si tu servidor o alguien más te da palabra del Señor, pero no la oís con fe, no existe la mezcla para sacar el producto que viene dentro de la palabra. No es la palabra, es lo que contiene la palabra. Adentro de la palabra viene tu sanidad, adentro de la palabra viene tu bienestar, adentro de la palabra viene la liberación, adentro de la palabra viene la bendición. Porque no regresará a mí vacía, dice. Pero si la tierra no es buena, regresa vacía. Pero cuando la escucho con fe, entonces le saco el provecho de lo que está dentro. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es la palabra de Dios más la fe mezclada igual a bendición. Si no la mezclas, solo es palabra. Si la mezclas, es bendición. Porque esa se va a transformar en algo para tu vida. ¿Todavía están acá? Dice la escritura, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Reproductivos. ¿Cuántos tienen hijos? Quiero ver acá. ¿Cuántos los quieren ver bien? ¿Les doy una palabra? Levanta las manos y di conmigo. Está escrito que la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente.
¿Lo podés creer? Entonces, mientras Dios te bendice económicamente para que tengas incluso para darle a tus hijos una casa, Dios preparará a la mujer para uno de tus hijos. ¿Por qué el Señor nos dice, la casa se la tenés que dar tú, la mujer se la doy yo? Porque Él hace lo imposible. A vos te dejó lo fácil. Si tú decís, pero es que, ¿cómo cuesta hacerle una casa al niño? Vieran lo que a Dios le cuesta encontrar a la mujer prudente. Y ojo, Hebreos 4:12, ojo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú no puedes hablar de eficiencia o de ser eficaz si no es que existe un producto, un resultado. No es lo mismo decir que la palabra de Dios está viva a que sea viva y eficaz. Si tú le agregas el eficaz es porque la palabra hace algo. Tú no puedes hablar de eficiencia cuando no se está haciendo algo. Tú solo puedes hablar de ser eficaz o ser eficiente si se está haciendo algo. Hay un trabajador que es eficaz, un trabajador que es eficiente. Entonces, ¿de qué estás hablando? Hay un jugador, hay un deportista. Este sí es eficaz, hace lo que debe, lo hace bien hecho, es eficiente porque lo logra. Si la palabra de Dios es viva y eficaz es porque está enviada para producir algo. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa o improductiva. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce y produce. Y produce. Levanta las manos, di conmigo, soy un productor. A 100, a 60 y a 30 por uno. Ojo acá. El afán de la vida. Se te cierran las puertas. Yo te digo, pero tenés abiertas las ventanas. No te afanes. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar. Cuando se cierra una puerta, Dios está abriendo otra. Tenés que ponerte en modo de fe, no en modo de discusión, en modo de protesta. Ese modo no te saca adelante nunca. Pero lo que me impacta es que siendo la palabra viva, el afán la puede ahogar. Y ahogar es dejar sin vida. Entonces el afán no es buena tierra para la palabra. Porque el afán tiene la capacidad de ahogar la palabra y volverla ¿qué? Infructuosa. Entonces el fruto que iba a dar la palabra no lo da porque está afanado por la vida. ¿Por qué crees que te enseño que Dios bendice tu economía? Para que te dejes de afanar, porque si no te dejas de afanar, la palabra que se siembra nunca fructifica. Si te mantienes afanado por la vida, ¿qué es el afán de la vida? ¿Qué comer, qué vestir, el trabajo, las cuentas? ¿Sí o no? ¿No es ese el afán de la vida? Y cuando tú dices, el dinero no importa, entonces ¿por qué te pones de mal humor, te afanas y te enfermas cuando no lo tenés? Y cuando lo llegas a tener, ¿por qué te pones tan presumido, tan prepotente, tan orgulloso? Entonces sí te afecta. Peleas, riñas en casa, peleas, divisiones con los socios. Señores, es muy importante el tema. Porque si todavía me afano por la vida, ¿qué palabra puede fructificar en mí? No fructifica. Uy, ese silencio me dice que estoy predicando bien hoy. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Y les entregó sus bienes. ¿Qué le entregó? Esta es figura de Dios. Dios te entregó sus bienes.
Y a uno dio 5 monedas o talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Insiste que está lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció. ¿Cuántos negociantes o comerciantes hay aquí hoy? Empresarios, que ver la mano en alto. Ok. Y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Parece que la cantidad es importante, ¿cómo la repite, no? Aquí tengo otros 5, ¿qué? Talentos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Digan todos: fiel. Ser productivo es ser fiel. Hay una fidelidad que le demostramos a Dios siendo productivos. Y le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No estés pensando sobre cuánto te va a poner Dios, porque eso te distrae de ser fiel con lo que tienes actualmente. Entra en el gozo de tu Señor. Es muy sencillo, mis hermanos. Aun cuando no se lo hubiera dicho, cualquiera que produce al 100 por 1 se goza. La productividad trae alegría, trae gozo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que conste que este es el único que apela a que lo conocía. Te conocía, que eres hombre duro. Uy, un hombre duro le entrega sus bienes a la gente confiándolo y se va lejos. Y no los llama ni por teléfono, ni les manda un WhatsApp, sino hasta que regresa le dice: a ver, ¿qué produjiste? Ese no es un hombre duro. Porque cuando uno falla, suele inventarse 1000 excusas para justificar que uno falla, y mejor si otro tiene la culpa. Date cuenta, cuando has preparado tus mejores excusas, siempre pones a alguien de culpable. Es muy difícil decir: yo fallé. Es difícil, yo lo entiendo. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Tuvo miedo por lo que él pensó. No tuvo miedo por lo que él era en realidad. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Por qué no dijo tuve miedo y punto? No. Tengo que justificar mi miedo. Pero para que a mí no me llame la atención, lo voy a volver a él culpable para que acepte mi excusa del miedo. Mira el jueguito de este tipo. Yo tuve miedo. Si se queda ahí está bien. No, yo tuve miedo porque tú eres así. Yo perdí la clase, es que viera el profe, me lleva ganas usted. Me lleva ganas. Si todo lo contestaste bien, por más que te lleve ganas, está la muestra que contestaste bien. Yuhu. Y siempre poniendo a unos y poniendo a otros. Tuve miedo, dije. Respondiendo su señor, dijo: siervo malo y negligente. Ahí sí tiene la razón él. No es el miedo, es que eres malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Lo agarró de sus palabras. Y que recojo donde no esparcí. Mentiras, porque él fue el que les dio. Entonces sí puede recoger donde dio y puede cosechar donde sembró. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Mira lo que menciona Jesús, un banco. A los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Pongan atención acá porque voy a ir ahorita. En las inversiones que uno hace en la vida económicas está la liquidez, la rentabilidad, o sea, qué tan rentable es,
y el riesgo. En ese triángulo de las finanzas, ¿verdad? Se habla de lo siguiente: si querés mayor rentabilidad, vas a asumir un mayor riesgo. Es decir, si tú quieres un negocio que te dé el 100%, el riesgo va a ser un poco más alto. Ahora, si tú quieres que te dé 100% y en efectivo, el riesgo es altísimo. ¿Cuánto produjeron los dos primeros? 100%. Quiere decir que asumieron un riesgo, porque donde hay fe, se asumen riesgos. Donde no hay fe, uno no quiere asumir un riesgo. ¿Qué es lo que te hace asumir un riesgo? La confianza que Dios te va a sacar adelante. Ponme la tabla de lo que recibieron ellos, por favor, en pantallas. La tabla de lo recibido. Muy bien, aquí está la primera tabla. Lo que recibieron fue el primero 5 unidades, el segundo 2 unidades, el tercero 1 unidad. Yo creo que pongan atención que lo que distribuyó este señor fueron 8 unidades. Todo el mundo diga fuerte: 8. Siguiente tabla, por favor. Quiere decir que del 100%, que es 8, el primero recibió el 62.5%. Es bastante. El segundo recibió 25%. El tercero recibió 12.5%. Y aquí es donde va a estribar el serio problema. Porque el que menos tenía mucho. Si tú miras una unidad en tu mano, dices: solo uno. Sí, pero es que solo se repartieron 8. O sea, si tú miras una unidad, dices: es muy poco. Sí, pero te cuento que solo se repartieron 2, por lo tanto tienes el 50%. Este hombre tenía el 12.5% de lo que, en este caso figurativo, Dios repartió. ¿Tú crees que 12.5% es poco? ¿Es poco? No era poco. Tú tienes que concentrarte en lo que tenés en tus manos y producir. Porque ignorás qué porcentaje es realmente de lo que Dios repartió, lo que a ti te dieron. Pero aquí dijeron 12.5. Siguiente tabla, por favor. Lo producido, produjo 5 el que tenía 5, 2 el que tenía 2, 0 el que tenía 3. Entonces ahora ya cambió la cosa, porque aquí ya no es Dios el que da, ahora es uno el que produce. Y produjeron el primero y el segundo al 100 por 1, 100%. Siguiente, por favor. Entonces ahora el primero tiene 10, el segundo tiene 4, el primero sigue con 1. Ahora hay 15 unidades, ya no hay 8 unidades. ¿Hay qué? 15 unidades. Se produjeron 7, habían 8. Siguiente, por favor. Muy bien, mira, ya empezó a cambiar todo. Ahora el primero, que tenía 62.5, ahora tiene 66.7. El segundo ahora tiene 26.7 y el tercero de 12.5 ahora bajó al 6.6. 6.66%. Siguiente tabla, por favor. Ahora tenemos una nueva distribución. Dice el Señor que le quitó el talento al que tenía 1, porque ni modo que se lo iba a dejar para que lo siguiera enterrando. Y se lo dio al que tiene 10. Le pone al que tiene 10. Entonces ahora esta es la tabla de la distribución nueva que hace el Señor. Él distribuyó la primera vez, 5, 2, 1. Pide cuentas y vuelve a distribuir. Quédense con lo que están, solo que tengo que hacer algo con este que negligente no produjo. De forma, por negligencia no lo hizo. Dice que es por miedo, dice que es por mí, pero no lo produjo, así que con permiso. Y se lo entregó. Siguiente. Ahora tenemos el nuevo total. El primero tiene 11, empezó con 5, produjo 5 y le agregaron 1. El segundo tiene 4, el tercero no tiene nada y ahí están los mismos 15. Por favor, el porcentaje. Ahora el primero subió a 73
63.3%. Siguiente, por favor. Lo que Dios les dio, 5, 2, 1, 62%, 25, 12,5. Siguiente. Después de producir, ¿cómo cambió? Del 62.5 al 66.7, del 25 al 26.7, del 12.5 al 6.66, va bajando. Siguiente, por favor. Después de eso, mire, del 62.5 brincó hasta el 73.3, del 25 al 26.7, y el otro se quedó sin nada. Pregunto, ¿de cuál vas a ser tú? ¿Y cuál va a ser tu excusa? Señores, esto es Dios. Esto no es la empresa donde trabajas. Esto es Dios premiando al productivo. ¿Cuántos han producido este año? Levanta la mano. ¿Cuántos has producido este año? Dios te añada. Y de aquí saco yo una conclusión. Dios hace prosperar a alguien por hacer bien las cosas, y gracias a que alguien más las hizo mal. O sea, tu restaurante se puede llenar porque cocinas bien, y gracias que al que de enfrente cocina mal. ¡Yujú! Muy bien, dale un aplauso al Señor en esto. Alguien que venga acá, por favor. Y quiero ir acá. 2 Corintios 9:10. Dios es productivo, Dios exige producción, y Dios bendice lo producido y te da para seguir produciendo. 2 Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera. Ojo, está hablando de la ofrenda aquí, Pablo. Y para Pablo la ofrenda es una semilla. Si es una semilla, tiene que producir algo. Y dice: multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Verso 6 de ese mismo capítulo. Pero esto digo: el que siembra escasamente también producirá escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, teniendo ¿cuándo? Siempre, en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios bendice nuestra sementera.